Bélgica es un país ubicado en el noroccidente de Europa, entre Francia, Países Bajos, Alemania y el Mar del Norte. Su población no supera los 12 millones de personas, no obstante, el país cuenta con casi 2 millones de inmigrantes. Un 17,3% de la población belga es migrante. En los últimos años, la migración ha aumentado en casi un 60%. Según la Organización Mundial para la Migración, los principales países donde viven los migrantes son Turquía, Marruecos, Congo, Camerún, Afganistán, Francia y varios países de los Balcanes. Su capital, Bruselas, es considerada la capital de Europa, pues alberga varias sedes de las instituciones políticas de la Unión Europea. Según el Instituto Estadístico Bruselí, la cifra de habitantes de la ciudad es de 1.200.000 personas. El 43% de los residentes de la capital belga es nacido en el extranjero. A pesar de que este fenómeno se ha visto acelerado durante los últimos años, hay una población que lleva radicada más de 50 años en esta región, una población que en su mayoría es musulmana. Entre los años 60 y 70, Bélgica hizo acuerdos con varios países musulmanes para que la gente fuera a trabajar al país europeo en la industria de acero, esto a cambio de mejoras en su calidad de vida. Sin embargo, luego del declive de la industria en los años 80, la mayoría de la comunidad musulmana no logró estabilizarse laboralmente e integrarse a las prácticas y lógicas de la ciudad. Gran parte de esa población musulmana se asentó en Bruselas, especialmente en una de las 19 municipalidades de la ciudad de Bruselas, Molenbeek, un barrio donde la mayoría de la población es musulmán hoy por hoy. Marruecos, Argelia, Irak, Siria son algunos de los países de origen de los migrantes que habitan este territorio. Recorrer las calles de esta zona bruselí resulta bastante curioso, pues desde el idioma, pasando por la organización social y hasta ciertos rasgos de la arquitectura contrastan con el resto de la ciudad. A continuación, se presentará el caso de Molenbeek y el proceso migratorio que allí se ha presentado. Primero, se expondrá un contexto histórico para entender cómo se asentaron las comunidades musulmanas allí. Luego, se revisará la composición poblacional. Posteriormente, se dará un vistazo a las principales políticas públicas que ha dispuesto el gobierno para este territorio. Finalmente, se analizará el contexto actual y la relación con el terrorismo, el yihadismo y ISIS. Hay que empezar diciendo que Molenbeek hace parte del territorio hoy conocido como Bruselas desde el siglo XIII. Fue en este momento que se convirtió en un pequeño pueblo que subsistía de la agricultura y la horticultura. En el siglo XVII, bajo el dominio francés, su industria comienza a prosperar y fue el destino perfecto para abrir comercio, talleres profesionales, y es ahí donde varios artesanos pertenecientes a toda Europa empiezan a asentarse en este lugar debido a las oportunidades laborales que se presentaban en esa época. Sin embargo, la prosperidad de este pequeño pueblo acabó cuando iniciaron las guerras mundiales y terminó por convertirse en un barrio marginal para la capital. Fue en el siglo XIX y mediados del siglo XX donde las autoridades belgas vieron la necesidad que sufría su industria, y fue así como empezaron a fomentar nuevamente la migración para construir una red amplia y fuerte de trabajadores que la soportaran. Fue así como empezaron a llegar migrantes de varios países de Europa y África, como lo son Polonia, Italia y un gran porcentaje que provenía de Marruecos y Turquía, entre otros. Hay que empezar diciendo que Molenbeek es un lugar compuesto por 6 kilómetros cuadrados en el cual actualmente viven 97.000 personas. Teniendo en cuenta los informes presentados por la ONU en el año 2019, nos podemos dar cuenta que el número de inmigrantes ha crecido notablemente en los últimos años. Para hacer una comparación, debemos partir del año 2017, en el cual nos encontrábamos con un porcentaje del 11,13% de inmigrantes provenientes de países como Marruecos, Francia y Países Bajos en su mayoría. Para el año 2019 nos encontramos con un total de 1.981.919 inmigrantes, lo cual corresponde a 979.191 hombres y 1.002.728 de mujeres. Esto corresponde a un porcentaje del 17,30% en el año 2019. También cabe resaltar
que el 6% de la población actual en Bélgica es musulmana y solo en la ciudad de Bruselas este porcentaje se incrementa al 25,5%, lo cual corresponde a un total de 250.000 personas. Dado el gran número de migrantes que habitan Bélgica, el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en diseñar políticas públicas dirigidas a este segmento poblacional y a sus múltiples problemáticas. La política migratoria belga comprende varios aspectos, entre ellos regularización, formación educativa, trabajo, derechos fundamentales, accesos a programas de retorno voluntario, entre otros. La Organización Internacional para los Migrantes y el Instituto de Políticas Migratorias de Europa realizaron un estudio sobre los modelos de gobernanza para la inclusión de migrantes en varias ciudades europeas. Allí se destacó la labor de la capital belga, donde el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en integrar a la sociedad con los migrantes y hacerlos participantes en la toma de decisiones. No obstante, esta tendencia no ha sido siempre así, pues años atrás las políticas de integración belga eran bastante ajenas a la realidad, sobre todo por la desconexión y discrepancia que se daba entre las políticas belgas francófonas y las belgas neerlandesas, pues la última solía ser más central e institucionalizada que la francófona. El gobierno belga también trabaja en políticas subsidiarias para los inmigrantes, las cuales son aplicadas de manera directa e indirecta. Por un lado, se financian organizaciones y actividades que ayudan a la población, sobre todo en lo que respecta a educación, salud y bienestar social. Por otro lado, se entregan subsidios directos a aquellas personas que se registran en los centros de migración regional. En tanto a las políticas sociales, la administración belga dispone de programas que brindan herramientas para el fortalecimiento de las lenguas francesa y neerlandesa, así como clases que le permiten conocer y entender la estructura política y económica del país. Finalmente, es de suma importancia destacar que el gobierno diseña e implementa constantemente estrategias para evitar la discriminación de los migrantes, en especial de los musulmanes. Al revisar el contexto actual de la municipalidad de Molenbeek, son varios aspectos, elementos y componentes que se deben analizar para entender las lógicas que allí se dan. La mitad de la población de Molenbeek es menor de 29 años, una característica bastante particular y más aún preocupante al hablar de desempleo y educación, pues los niveles educativos en esta población suelen ser bajos y el nivel de desempleo muy alto, una combinación que propicia la delincuencia, el consumo de drogas y una variable poco común en otras regiones europeas con características similares, el yihadismo. El control social en la zona es casi nulo, asimismo existe una fragmentación política muy demarcada. Esto, junto con la inequidad, desigualdad y el desconocimiento de la realidad social, ha propiciado el surgimiento de subculturas donde se esconden radicales islamistas bajo el discurso de la yihad. Estos se encargan de reclutar jóvenes para los grupos yihadistas, grupos que se han encargado de perpetuar varios atentados terroristas. Es muy normal y común revisar que los titulares de las noticias europeas hablan sobre Molenbeek, pero de una manera completamente negativa. Constantemente se habla sobre las redadas que allí se llevan, la constante relación que existe entre el terrorismo europeo y la municipalidad. Se ha logrado demostrar que de Molenbeek han salido los cerebros de los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004, el atentado a Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015, el atentado de París el 13 de noviembre del 2015 y los atentados de Bruselas del 22 de marzo de 2016. Cada uno de estos atentados tienen alguna relación con el barrio de Molenbeek, pues los terroristas, tanto los cerebros como aquellos que ejecutan el atentado en sí, han pasado por dicha zona. Esto ha aumentado la discriminación de las personas que provienen de este barrio, a tal punto de ser denigrados laboralmente por el solo hecho de habitar en Molenbeek. Venir de esa zona de la ciudad bruselí es un factor negativo al solicitar un trabajo. Tener un nombre musulmán representa un punto de partida desfavorable. Molenbeek es catalogada como un vecindario inseguro, sucio, donde el Islam es fundamentalista y escéptico, una zona cuya población se niega a integrar a las lógicas de esta ciudad. Lamentablemente, muchas de estas consideraciones no son más que estigmas construidos a partir de la historia. En conclusión, se debe decir que si bien es cierto que en Molenbeek se ha dado la posibilidad de que las subculturas informales puedan desarrollarse ampliamente debido a la falta de control social de la zona y que muchas de las personas pertenecientes al Bajo Molenbeek hayan estado involucradas en los atentados acontecidos en España, Francia y la misma Bruselas, también
se debe anotar que hay personas que buscan un mejor futuro para ellos y sus familias y que no encuentran oportunidad debido al malestar que sienten las personas por todos aquellos que viven en este barrio. Es a causa de este estigma social que muchas de estas personas sufren discriminación y no consiguen empleos, y es por esto las tasas de desempleo tan altas que se encuentran en este sector.